Hola, ¿te has preguntado alguna vez cómo afectó el COVID-19 en la auditoría aquí en Guatemala? Pues antes de iniciar con este tema te daremos una breve introducción acerca de los temas que abordaremos en este apartado. Recordemos que la auditoría es una disciplina fundamental en el ámbito empresarial y financiero en un mundo que cada vez es más complejo y globalizado. La importancia de esto garantizar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de la información financiera, ya que es primordial. Los auditores también desempeñan un papel crucial en esta labor, ya que son ellos los responsables de evaluar y examinar los riesgos financieros y cumplir con exactitud las normas y regularidades que se aplican entre ellas. En este apartado exploraremos a detalle la auditoría en tiempos de pandemia del COVID-19. Recordemos que esto surgió el 13 de marzo del 2020. También abordaremos el protocolo que implementó la SAT para el personal con resultados positivos del COVID-19, así como los riesgos y tendencias emergentes que impactan en el campo de la auditoría. La lucha contra el virus es tarea de todos. De nada sirve que a lo interno de la Contraloría nos cuidemos si los usuarios que visitan los edificios no hacen lo propio. Hablemos de cómo afectó el COVID-19 a la auditoría en Guatemala. Para entonces, ¿qué es la auditoría? La auditoría es la revisión de los procedimientos e información financiera de las empresas, ya que se considera muy importante para velar los riesgos financieros. Es notable que cualquier riesgo financiero tiene efecto a lo económico. Podemos decir que afecta a la economía de las organizaciones públicas y privadas. Tiene en común que su efecto financiero es generalmente en donde pueden tener aumentos o disminuciones no esperadas ante las grandes crisis que se originan, como cuando fue el COVID-19 en Guatemala, ya que el 13 de marzo de 2020 recibimos una noticia que cambiaría nuestra forma de vida a lo que estábamos acostumbrados. Al momento en que Guatemala entró en este estado de calamidad para controlar el contagio del coronavirus, hubo muchas empresas que tuvieron que cerrar sus negocios totalmente o temporalmente. Esto es una parte que no generaba ingreso y en la otra tenía la obligación de realizar los pagos de impuestos correspondientes y entre otros gastos. En estas condiciones, aparte de generar pérdidas, generaron una deficiencia en flujo de caja, a su vez provocando a las empresas a realizar préstamos bancarios para cubrir los gastos necesarios como pago de impuestos ante la SAT, pagos de salariados, entre otros gastos. En la época de pandemia COVID-19, que se originó en Guatemala con el primer caso reportado el 13 de marzo de 2020 y que finalizaría hasta finales del 2022, aunque no del todo, ya que aún en la actualidad podemos ver reflejados ciertos efectos que dejó esta pandemia sobre nuestra sociedad actual. Ahora, dirigiéndonos a la pregunta ¿cómo afectó la pandemia COVID-19 a la auditoría en Guatemala?, podemos mencionar que durante este periodo de tiempo las entidades, tanto públicas como privadas, debido a la disminución de la demanda en productos y especialmente servicios que no van relacionados a esta emergencia sanitaria vivida, las entidades vieron una disminución grande en sus ingresos. Por lo tanto, muchas de estas se vieron orilladas o se vieron en la obligación de disminuir gastos, los cuales se vieron reflejados a través del despido masivo de sus empleados. Asimismo, afectó la forma en cómo estos trabajaban. Ahora bien, en la auditoría afectó bastante debido a que muchas veces los auditores tenían que relacionarse con grandes grupos de personas. Y estos, al ver esta emergencia sanitaria vivida, se tuvieron que hacer reuniones virtuales a través de diferentes plataformas, lo cual pudo afectar gravemente en cómo estos adquirían la información debida y cómo estos podían otorgar su opinión a través del procedimiento de auditoría. Este proceso de auditoría se veía con dificultades, principalmente debido al desplazamiento, ¿verdad? Ya que recordemos que muchas veces las reuniones eran de manera digital, lo cual dificultaba al auditor poder recaudar la información con el personal. Ahora bien, hubieron otras entidades que durante este periodo de tiempo se vieron en la obligación más que todo de declararse en bancarrota. ¿Y esto por qué? Debido a que sus gastos eran mayores a sus ingresos. ¿Y esto por qué sucedía? Como ya lo había mencionado anteriormente, debido a la baja demanda de sus productos o bien sea servicios.
Entonces, ahora, al momento de declararse en bancarrota, lo que sucedía es que se quedaban muchas personas sin empleos, lo cual afectó también gravemente a la sociedad y a la economía del país. Un poco sobre el protocolo que la Superintendencia de Administración Tributaria SAT colocó ante las medidas del COVID-19 en el 2020. La SAT dice que implementó 8 protocolos importantes. Voy a platicar un poco sobre los primeros 4. El primero dice que cualquier personal que haya sido diagnosticado con COVID-19 deberá estar en cuarentena y no deberá ingresar a las instalaciones hasta que tenga su recuperación. Esta recuperación tiene que estar avalada por una clínica o por un hospital. La segunda sería que la clínica que le haya respaldado la constancia tiene que mostrar los informes sobre que el paciente ya está mejor y que ya no presenta ningún síntoma del COVID-19. La tercera sería que a la hora de que una persona es diagnosticada con COVID-19 deberá ser inmediatamente informado hacia sus superiores para que estos tengan una medida drástica. El número 4 sería que, confirmado ya un caso de COVID-19 dentro de la SAT, deberá cerrarse temporalmente el área de trabajo y, si es posible, también se deberá cerrar lo que es el edificio donde estaba trabajando e investigar a las personas que estuvieron relacionadas con él. Continuando con los protocolos que implementó la SAT durante el tiempo de COVID-19, tenemos las siguientes. Si se da el primer caso del COVID-19 o se confirma el primer caso, se debe realizar medidas de seguridad sanitaria y cada producto, si se recibe, tiene que ser con certificación y también tiene que llevar procedimientos técnicos para el objeto utilizado para el colaborador, en la cual se lleva a cabo en las últimas 2 semanas. El siguiente protocolo es que cada uno de los recursos humanos y delegados de los recursos humanos regionales debe llevar diariamente el recurso, velar por la salud de cada uno de los colaboradores diariamente. El siguiente es que si el caso del COVID-19 se diera, se debe dar a conocer en medios de comunicación de forma interna y externa. El siguiente es que cada uno de los jefes de cada departamento se encuentran en cuarentena, deben generar para sus equipos de trabajo un ambiente agradable, seguridad y una salud para cada uno de ellos. La SAT implementó todo esto para que en un futuro sea favorable este protocolo y ayude para la evitación de los contagios de empleados, clientes, como socios de la institución. Esto fue llevado a cabo con la SAT. Estos protocolos fueron adaptados durante la pandemia de COVID-19. En mi opinión, que el COVID-19 tuvo un gran impacto en las instituciones privadas y públicas, ya que cada uno de estos causó una pérdida en el inventario de cada empresa. Cuando surge la pandemia, surgen las nuevas modalidades en líneas. El auditor antes hacía el trabajo presencialmente, ahora existen esas posibilidades de hacer gestiones en línea en la SAT. Esto también fue un beneficio, fue una ventaja para que el auditor se diera a conocer y también que el auditor tenga un ahorro de tiempo en su trabajo, y esto favorece a los empleados y también a los socios y a los contribuyentes de cada empresa. Gracias por la atención tomada. La ciberdependencia, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia hacia una necesidad o sustancia, actividad o relación. Esta se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. ¿Qué produce la dependencia o cuáles son sus causas? Esta puede ser causada porque el ser humano esté pasando una etapa difícil en su vida y busca la forma de calmar este sufrimiento. Muchas veces esta persona no es consciente del sufrimiento del cual está pasando. Otra de las causas es que puede hacer que esta persona considere que las tecnologías, las redes sociales, el teléfono, pueda considerarlo como un escape a su realidad.
Y además, las nuevas tecnologías incorporan determinadas funciones o características que favorecen las conductas adictivas. Por ejemplo, el hecho de un like, ¿verdad? Compartir los comentarios, que aparentemente pueda interactuar en las redes sociales. ¿Cuáles pueden ser sus síntomas? Estos síntomas pueden hacer que esta persona presente que se siente menos que otros por el hecho de no estar conectado, le puede dar mayor importancia a su teléfono y sentir que pues se siente mal por el hecho de no tener su teléfono o no recibir notificaciones en el teléfono. Paulo Freire decía que enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. En el constructivismo nos da a conocer mucho lo que es el poder procesar conocimiento, el poder adquirir conocimiento. En el aprendizaje, el estudiante, el alumno o el aprendiz es el que construye sus nuevos conocimientos a través de experiencias ya vividas. El docente solamente es encargado de poder brindarle las herramientas adecuadas al estudiante para que éste pueda producir sus propios conocimientos. Es decir, solo le da la base, le da la información en la cual éste puede enfocar su aprendizaje, enfocar su conocimiento, para que luego el estudiante pueda producirlo por sí mismo. Como por ejemplo viene lo que es el aprendizaje por experimentación, que quiere decir que dejarles a los estudiantes o jóvenes que puedan trabajar, puedan adquirir y puedan aprender por cuenta propia. Jean Piaget decía que el constructivismo como la forma de explicar cómo se adquiere el aprendizaje. Eso nos da, llegamos a una frase donde nos dice que el proceso es lo más importante que el resultado. Es decir, todo lo que nosotros pasamos es más importante en el aprendizaje, en el constructivismo, que realmente el resultado que nosotros tenemos. Un ejemplo de ello es en las evaluaciones o en la construcción de conocimiento. Es decir, tareas que nos pueden explicar o que nos puedan dar a conocer los profesores, que la evaluación final, que solamente es como poder saber cuál es el conocimiento que ha adquirido el joven, pero el proceso es lo más importante. A esto se refiere lo que es el constructivismo. Muchísimas gracias por el tiempo. La psicología del color es un tema complejo y a la vez simple de comprender. Y claro, es muy importante. Tu vida está llena de color y por lo tanto el color te influye sensaciones, sentimientos, emociones y hasta lo puedes llegar a asimilar con ciertos sabores, por lo cual puede llegar a influir en tu perspectiva y así puedes cambiar tus pensamientos, decisiones o opiniones. Las empresas lo saben y utilizan esto como herramienta de marketing, utilizando una paleta de color específica para así poder comunicar un mensaje de manera subliminal. En lo digital o virtual es algo que debes tener en cuenta, ya que el color puede ser una gran herramienta para poder publicitar tus negocios, productos o servicios. Saber mezclar o implementar colores puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, en los videojuegos podemos ver paletas de colores dependiendo de la temática del juego, ¿verdad? Por ejemplo, en los videojuegos de terror podemos ver colores oscuros y fríos que van con la temática. Por otro lado, los videojuegos competitivos o infantiles tienen una paleta de colores más intensa y cálida. Y claro, las redes sociales utilizan eso para el diseño de su aplicación y así hacer que pasemos el mayor tiempo posible en las redes sociales. Compañeros, tengan lo mejor de este día. Muy bien, yo les voy a dar a conocer un poco sobre lo que es el trastorno TDAH, que significa trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto quiere decir que el niño puede ser demasiado hiperactivo o demasiado distraído. Signos y síntomas, los cuales presentan los niños. Pueden ser fantasea demasiado, olvida o pierde cosas importantes, además de que se le dificulta socializar. Tipos. Existen 3, los cuales pueden ser presentación en la que predomina la falta de atención. 2. Presentación donde predomina la hiperactividad e impulsividad. Y la tercera, la cual es combinada, donde el niño puede ser de un momento para otro demasiado hiperactivo y el otro simplemente desubicarse. Causas del TDAH. Según los científicos, no existe causa
Sin embargo, existen algunos que contribuyen a esta. Por ejemplo, la genética, donde declara que el padre o la madre tienen o tuvieron este trastorno. Consumo de alcohol y tabaco en el embarazo. Parto prematuro o de bajo peso al nacer. Diagnóstico. No existe algún diagnóstico científico, ya que no se evalúa por medio de laboratorios, pero sí existen algunos estudios los cuales nos dan, por ejemplo, examen médico, recopilación de información del niño y de su entorno, tratamientos. Se declara que este no tiene cura, mas sin embargo, con ayuda de terapia y algunos medicamentos, estos síntomas pueden disminuir, enfocándose sí en el desarrollo del niño. Gracias. Emprendedor, ya eres un emprendedor, tienes el conocimiento básico sobre la administración. Aquí te brindaré algunos recursos importantes sobre la administración que te impulsarán a crear una empresa exitosa. Para empezar, tenemos la planeación, que te ayuda a planificar un futuro estratégico que te llevará al éxito total de tu empresa. También tenemos la toma de decisiones. La toma de decisiones te ayuda a gestionar estratégicamente decisiones que impulsen a tu negocio a no irse de quiebra. También tenemos el control de costos, que evalúa los costos primordiales de sus ingresos y egresos de tu empresa. También tenemos la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es la administración evaluando las posibilidades de una quiebra, las posibilidades de falta de ingresos, las posibilidades de falta de ganancias, como también tenemos por último la gestión de calidad. La gestión de calidad evalúa tanto tu producto como la calidad de tus costos, la calidad de servicios. Todo eso te lo brinda la administración. Y si quieres saber más sobre cómo te brinda la administración un buen recurso, una buena herramienta para ser un gran emprendedor, deberías evaluar más tu destreza administrativa. En su función y sus objetivos, la administración es una disciplina fundamental en el ámbito empresarial y organizacional encargada de planificar, organizar y dirigir y controlar los recursos, procesos para lograr sus objetivos en una entidad. Función de la administración es esencial para el fundamento adecuado de cualquier empresa u organización. La planificación. La administración se encarga de establecer metas, objetivos y así como diseñar estrategias, planes y acción para alcanzarlos. Organización. La administración se ocupa de estructurar y asignar los recursos disponibles de manera óptima. Dirección. La administración se encarga de guiar y motivar al personal para que se alcancen los objetivos establecidos. Control. La administración se ocupa de evaluar el desempeño y los recursos obtenidos en una relación con los objetivos establecidos. Objetivos de la administración. La administración persigue varios objetivos que son fundamentales para el éxito y perseverancia en una organización. Algunos de los principales objetivos son los siguientes. Eficiencia. La administración busca utilizar los recursos de manera eficiente, maximizando la productividad y minimizando los despidos. Efectividad. La administración se orienta de alcanzar los objetivos establecidos de manera efectiva. Innovación. La administración se busca fomentar la innovación y la mejora continua y la organización. Esto implica promover la creatividad, el pensamiento creativo y la generación de nuevas ideas. Desarrollo del talento. La administración se enfoca en desarrollar el potencial de los colaboradores y promover su crecimiento. Licenciado, buenas noches. Le voy a presentar mi tema a exponer, que es temas que un administrador debe de dominar. En primer lugar, tenemos lo que es el liderazgo, segundo, lo que son las finanzas y tercero, lo que es el pensamiento estratégico. Administrador de empresas es la persona que tiene la gran responsabilidad de realizar procesos que garanticen el funcionamiento de una empresa dentro del mercado. Función principal de un administrador es manejar de manera adecuada los recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos para disminuir costos, aumentar productividad y rentabilidad para conseguir a que se cumplan las metas propuestas por la empresa. Y como otro punto tenemos lo que son las finanzas. Las finanzas es una rama de la economía que estudia la obtención y administración de dinero y capital, así como el ahorro y la inversión. Las finanzas nos ayudan a controlar los ingresos
y egresos. Y también tenemos lo que es el liderazgo. El liderazgo es la capacidad de una persona que une, dirige y motiva al equipo hacia la persecución de las metas que las empresas se han encaminado, y también garantizan que una empresa alcance sus objetivos y actúe con decisión para superar las amenazas y caminar al éxito. Y también tenemos lo que son los pensamientos estratégicos. El pensamiento estratégico es la capacidad de pensar en un futuro teniendo un enfoque sistemático que permite planificar, predecir, prever nuevas oportunidades dentro del mercado. Gracias, esto ha sido mi tema. Mucho gusto. En esta oportunidad abordaré un tema de suma importancia, a lo que se refiere rompiendo barreras, cómo la gestión de talento humano impulsa el éxito empresarial. Una verdad absoluta e indiscutible es que el talento humano es el elemento más importante de toda empresa para alcanzar el éxito. Los procesos y sistemas de gestión de talento son fundamentales, por razones que permiten aprovechar las capacidades, el potencial y el rendimiento de cada uno de los empleados para alcanzar y cumplir los objetivos. Ahora más que nunca, las estrategias de gestión de talento deben de ser bastante flexibles y ágiles, no solo para gestionar el ciclo de vida del talento, sino que también para desarrollar una plantilla comprometida, capacitada y productiva. Cuando las empresas no son capaces de retener sus empleados talentosos, pueden haber una rotación alta de personal, lo que conlleva altos costos de reclutamiento, selección y entrenamiento de nuevos empleados. La gestión de talento consiste en adoptar un enfoque estratégico para atraer, retener y desarrollar una plantilla adecuada a los objetivos empresariales. Se trata, por tanto, de procesos metódicos que implica desde la identificación de las carencias de talentos y de los puestos vacantes hasta la búsqueda y la incorporación de los candidatos adecuados y su crecimiento dentro de las empresas. Incluye además también el desarrollo de las habilidades necesarias, la formación con un enfoque a futuro. En esta cápsula educativa abordaremos el tema del voto nulo. Uno de los derechos de todos los ciudadanos en un país democrático es el sufragio al momento de emitir su voto, libre y secreto, para elegir el sistema político, el cual regirá durante los próximos 4 años. Guatemala ha sido uno de los países que ha sufrido de un sistema político corrupto. Guatemala ha sido gobernada por militares, civiles, incluso guerrilleros. El pueblo guatemalteco, al no estar de acuerdo con un sistema político corrupto, en el momento de las elecciones, opta por votar nulo. En algunos casos, opta por dejar la papeleta en blanco. Y en la mayoría de los casos, los ciudadanos no participan. En las elecciones de 2019, según el Tribunal Supremo Electoral, hubo un 62% de participación ciudadana. Eso quiere decir que un 38% no participó. En estas elecciones de 2023, la tensión de los candidatos cada vez es más. Incluso algunos usan artimañas para anular la participación de otros candidatos. Y es así como se vive la democracia en Guatemala. El día 26 de mayo de 2023, es decir, a un mes de las elecciones, se inició una campaña sobre el voto nulo. La campaña sobre la emisión del voto nulo inició gracias a la expulsión del ex candidato presidencial Carlos Pineda y la cancelación del partido político Prosperidad Ciudadana. El ex candidato Carlos Pineda punteaba en las encuestas con intención de votos a su favor, pero debido a un amparo emitido a la Corte de Constitucionalidad por parte del partido Cambio, se iniciaron unas investigaciones que concluyó en la expulsión del candidato presidencial. El ex candidato presidencial de Carlos Pineda dijo después de su expulsión que el Estado de Guatemala había sido captado por políticos corruptos que siempre han gobernado. Anunció que no es posible que la justicia en Guatemala llegue a cancelar a un partido político a un mes de las elecciones solo porque está punteando en las encuestas. Hizo un llamado al pueblo de Guatemala diciendo que este 25 de junio todos emitamos nuestro voto nulo. Vamos a rayar todas las papeletas y demostremos que el pueblo de Guatemala está cansado de los políticos de siempre. También agregó, si logramos la mayoría de votos, por ley se repetirían las elecciones y entonces tendremos la oportunidad de participar.
Días después se unió a esta campaña de voto nulo la candidata presidencial Telma Cabrera por el partido político MLP, que de igual manera la justicia en Guatemala canceló su participación. Cabe mencionar que también Roberto Azul, candidato presidencial del partido político Podemos, no fue inscrito y de la misma manera se dirigió al pueblo de Guatemala proclamando el voto nulo y anunciando el fraude electoral. Ahora bien, ¿qué dice la ley electoral de partidos políticos sobre el voto nulo? En su artículo 237 de la ley electoral de partidos políticos dice que será voto en blanco todo aquel que no representa ninguna marca o signo en la papeleta. Será nulo todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención del voto, o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos y figuras ajenas al proceso. El voto nulo tiene validez jurídica a efecto de determinar la repetición de las elecciones. Ahora hablaremos del voto nulo en las elecciones de 2023. El voto nulo es una forma de demostrar el desacuerdo que se tiene ante el sistema de democracia en un país. En el 2023, a pocos días de haber finalizado las elecciones, con unos resultados sorprendentes e inesperados, donde el voto nulo obtuvo el primer lugar, superando al candidato que obtuvo el primer lugar con un 15.86%. El voto nulo obtuvo el 17.38%. Al tener mayor porcentaje de rechazo hacia el sistema político, sin contar los votos en blanco y sin contar la ausencia del 40% de la población que no participó en las elecciones y que no emitió su voto, es claro que el sistema político de Guatemala está saqueado de corrupción. Gracias a un movimiento político encabezado por Carlos Pineda, que como mencionamos anteriormente, fue cancelada su participación y al no poder participar inició la campaña del voto nulo. El pueblo ha demostrado su desacuerdo con todos los candidatos corruptos de siempre y ha elegido optar por el voto nulo. Todo esto gracias a la injusticia de las mafias que tienen cooptado el Estado de Guatemala y que no permitieron la participación de algunos candidatos con un plan de gobierno sólido y real que beneficie a la mayoría de la población. La ley electoral de partidos políticos debería ser reformada, específicamente su artículo 201, para que permita la repetición de las elecciones en caso de que el voto nulo ganara en su mayoría, no importando el porcentaje. También debería ser agregado que la nueva elección se postulen nuevos candidatos, hacer valer la voz del pueblo con el voto nulo y repetir las elecciones con candidatos nuevos. En estas fiestas electorales 2023, el Tribunal Supremo Electoral anula las credenciales de los candidatos de Prosperidad Ciudadana. Desde el mes de mayo, el Registro de los Ciudadanos Tribunal Supremo Electoral solicitó que todos aquellos que quedaron inscritos como candidatos de Prosperidad Ciudadana devolvieran sus credenciales. Una semana después, según fuentes electorales, ninguno de los políticos cumplió con la entrega de documentos al registro de ciudadanos, incluyendo a Carlos Pineda, quien era candidato presidencial, porque Carlos Pineda no quería entregar su credencial. Según el día viernes 26 de 2023, el empresario y aspirante a la presidencia, Carlos Pineda, libró la última semana de batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia, con dos acciones de amparo, una opuesta a la otra. La primera buscaba frenar las impresiones de todas las papeletas electorales por la ausencia de su partido, Prosperidad Ciudadana, mientras que en la segunda buscaba que sus vicepresidenciales fueran incluidos en las boletas en la impresión. La fecha 25 de mayo del Departamento de Constitucionalidad Social informó que las dos acciones quedarán suspendidas, doctrinas legales de la Corte de Constitucionalidad, por la cual las peticiones de Pineda eran inviables y por lo tanto dichos amparos debían ser rechazados. Yo les hablaré hoy sobre Sandra Torres y Arévalo Bermejo. ¿Cómo es que él llegó a segunda vuelta? Hablemos primero de que el pueblo de Guatemala ya no va a votar por el que puntea más en las encuestas, va a votar por quien cree que lo representa y por quien cree que verdaderamente va a cambiar el país. Concluyamos entonces que no se necesita amenazar, intimidar,
regalar víveres, ofrecer plazas, tapizar media Guatemala con publicidad para llegar a segunda vuelta. Realmente es algo que nadie esperaba. Yo les voy a dar mi punto de vista como fiscal. Yo estaba ahí. Habían 7 mesas y empezaron el conteo de votos, abrieron las papeletas de color blanco y entonces decía semilla, 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 y yo podía ver cómo la cara de todos los que estaban ahí se iluminaba, sonreían porque sentían esa esperanza, porque creen y confían que ahora va a haber un cambio. Hablemos sobre cómo Arévalo logró llegar ahí gracias al voto nulo. En primer lugar, debemos agradecerlo, ya que de lo contrario estaríamos viendo al candidato Manuel Conde contra la candidata Sandra Torres. Partamos desde ese punto. En segundo lugar, muchos comprendemos el por qué votamos de esta manera, ya que algunos siguen hablando de que este resultado fue por ideologías, cuando realmente no tiene nada que ver. La gente que votó es porque realmente está cansada del sistema corrupto, de la manipulación, de los monopolios, de los abusos, de las cortes, de las elecciones fraudulentas manipuladas. Lo que buscamos como pueblo es un respaldo, un gobierno que proteja a nuestra familia, que proteja la propiedad privada, el libre mercado, la libertad y la democracia. Por ello, hoy los invito a que analicemos nuestro voto. Pensemos en lo mejor para nuestro pueblo y no dejemos de ir a votar. Tomemos en cuenta que ahora el voto nulo no tiene validez. Si nosotros no votamos, le estaríamos dando la oportunidad a la minoría de decidir por nosotros. Gracias por escucharme. Les habló María José. La lucha contra la corrupción y la demanda por el cese de la impunidad han sido puntos de inflexión en la vida política de Guatemala. Actualmente Guatemala vive en un clima de tensión permanente dada la agenda impuesta por el llamado Pacto de Corruptos, la cual está compuesta por los 3 poderes del Estado y un grupo de soporte económico, que busca debilitar al Estado y garantizar la impunidad, desmantelando las capacidades del Estado en investigar y perseguir los actos de corrupción. Así, las demandas legítimas de buena parte de la población sobre el cese de la corrupción y la impunidad son complejas relaciones de poder y un sistema de gobierno reaccionario ante cualquier manifestación ciudadana de rechazo. En el 2021, Guatemala sufre un grave retroceso en materia de democracia, marcada por el debilitamiento del sistema de justicia a través de la Corte de Justicia, ataques sistemáticos en contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Tras la destitución de Sandoval, se ha destacado una ola de protestas y rechazos de la comunidad internacional que apunta a la gestión de la fiscal Consuelo Porras como la artífice de la destitución. El gobierno no ha garantizado la autonomía e independencia judicial y fiscal para promover del Estado de Derecho y acceso a la justicia en caso de corrupción. Ven a sus líderes enriquecerse a excepciones de la población. Cada vez se siente más frustrado y enojado. Estos sentimientos ocasionan un malestar social. Mi nombre es Karina Méndez, estudio en la Universidad Regional de San Juan Ostuncalco. Mi carrera es criminalística. Melissa Palacios, una chica de 21 años, residente de Río Hondo, Zacapa, desaparecida el 4 de julio del 2021 y encontrada muerta el 5 de julio del 2021 por unos campesinos a la orilla del camino. Ella se dirigía a un cumpleaños. Su amiga María Fernanda Bonilla y su trabajador José Luis Marroquín la pasaron a recoger. Se cree que ellos fueron los que la asesinaron porque ella nunca llegó. Cuando el MP fue a buscarlos, ellos ya habían huido, pero fueron capturados el 9 de septiembre del 2021, acusados de homicidio. El juez de instancia les cambió el delito y les puso que era emoción violenta y encubrimiento propio. Actualmente se encuentran presos esperando condena. Hola, vamos a conocer un poco sobre la importancia de la sucesión testamentaria en Guatemala. Toda persona que es poseedora de bienes, ya sea un terreno, una casa, vehículos u otros objetos de valor, pueden transferirlas a otras personas. Normalmente este proceso se da entre familiares y es algo que se realiza antes de fallecer. Aquí puede surgir un interrogante. ¿Cómo podemos transferir esos bienes? Muy bien, jurídicamente existe el testamento, que es un documento personalísimo, revocable y libre, donde una persona capaz, en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. La sucesión testamentaria es un proceso muy importante que puede evitar problemáticas familiares al momento de distribuir los bienes o herencia de una persona. En Guatemala existen 2 tipos de sucesión testamentaria. Número 1, la sucesión intestada. Este proceso
proceso se da cuando la persona fallece sin dejar un testamento. Este proceso legal se realiza ante un juez competente de lo familiar, quien decide la forma en que se quedarán distribuidos los bienes. Número 2. La sucesión testamentaria. Este proceso se da cuando sí existe un testamento, el cual establece la plena voluntad del propietario de los bienes y la forma en que estos se distribuirán. Te voy a dar 5 consejos muy importantes por el cual sí se debe realizar un testamento. Número 1. El testamento es un documento que facilitará a tus familiares el acceso a la herencia. Número 2. Es un documento sencillo y no es caro. Número 3. Se respeta tu voluntad, ya que se establece antes de tu muerte y puedes elegir la forma en que tus bienes quedarán distribuidos. Número 4. Es un documento modificable, el cual se puede cambiar si tú así lo requieres. Y número 5. El testamento es un documento secreto, personal y confidencial, el cual solo tú mismo tienes acceso y puedes saber cómo está establecido. Muy bien, espero te sirva. Gracias. El levantamiento de cadáveres va a ser el tema que les voy a dar a conocer hoy, el cual está basado en la criminalística. ¿La criminalística qué es? Es una rama que nos determina si alguna persona sufrió hechos violentos por otra persona, ¿verdad? El cual ahora es muy común. El levantamiento de cadáveres es una disciplina muy a la mano con la criminalística, el cual nos determina si alguna persona sufre violencia o incluso en algunos hechos delictivos determina si la persona está muerta, tiene algún indicio de apuñaladas, proyectiles de arma de fuego, etc. El forense, el investigador, lo que hace es determinar si está vivo de dos simples maneras muy comunes y fáciles de identificar, conforme el pulso de acá o de acá, parece que la circulación sigue normal, ¿verdad? El forense determina el caso y si la persona está fallecida y tiene algunos indicios de arma de fuego, etc. Entonces ya pasa el expediente a los tribunales se encargan de investigar si el hecho tuvo algún cómplice o la persona que tuvo la culpa, ¿verdad? Esa es mi breve explicación, espero les haya gustado. Muchas gracias. Homicidios. Homicidio es la acción de causar muerte a un ser humano. Jurídicamente es un delito. En el artículo 127 del Código Penal podemos encontrar la sentencia de cuántos años le toca de prisión a las personas que cometen homicidio, que están entre 3 años a 8 años de prisión. En el año 2022 para el año 2023 podemos encontrar de que se redujo 17 casos, menos que han sido en otros años, que en otros años han sucedido 260 homicidios por año. En este año 2022 para el año 2023 solo fueron 32 casos de homicidio, que el 12% fueron de mujeres. En consecuencias que ha traído a nuestro país, a nuestra sociedad como guatemalteca, son las siguientes. Ha traído mucha extorsión, mucha violencia, mucho asesinato, ha traído mucho asalto, ha traído mucho narcotráfico, ha traído mucha delincuencia en centros comerciales, incluso homicidios en áreas públicas. Eso es lo que ha traído la violencia a nuestro país. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Juan Carlos, espero que se la estén pasando bien. Quería platicarles un poco sobre lo que es la prevención de incendios. Muchas veces nosotros somos los que ocasionamos un incendio en nuestro propio hogar, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Pero nosotros tenemos que ir fijándonos en cómo utilizar unos elementos, ¿verdad? Como lo que son las veladoras, las candelas. Estos pueden ocasionar un incendio al estar cerca de algo que es combustible, que puede quemarse. Lo que son las conexiones eléctricas, muchas veces hacen cortocircuitos, ¿verdad? Porque las hacemos mal y puede ocasionar también un incendio. Lo que es el gas, a veces dejamos el gas encendido y cuando llegamos y ¡pum!, enciende todo esto, ¿verdad? Y estamos ocasionando un incendio nosotros mismos. Entonces
qué es lo que tenemos que hacer, prevenirnos de esta forma para ir evitando todo esto. Pero hay veces en que una persona quiere desaparecer a otra físicamente, y qué es lo que hace, ocasiona un incendio para poderla eliminar físicamente, ¿verdad? Acabar con su vida, matarla. O robó, y qué es lo que quiere, acabar con todo indicio que lleve a que él es el culpable de haber robado ahí en ese lugar, ¿verdad? En esa casa. Entonces ocasiona un incendio, ¿verdad? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que ocasionamos nosotros mismos o incluso otra persona, pero cuando el incendio ya está avanzado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Llamar a los bomberos. Y muchas veces un bombero es atrapado entre las llamas, ¿verdad? Y muchos han muerto atrapados. Allá en Shelana Terminal un bombero murió atrapado en un incendio, ¿verdad? Que es algo muy largo de contar, pero tengamos cuidado, preocupémonos también nosotros por ir salvando un poco de vidas comentando de esto, ¿verdad? Pásensela bien y que Dios me los bendiga.